Así es, mi Tati, ya estamos más que preparados. Y también estamos preparados con nuestro especialista para hablar un poquito sobre alcoholismo y diabetes. ¿Qué cantidad de alcohol puede un diabético ingerir? ¿Se puede o no ingerir alcohol? Desde ahí iniciaremos con el doctor Bravo, que está con nosotros, el doctor Javier Bravo, diabetólogo, para conversar ese tema. Si usted tiene alguna consulta, lo puede hacer a través de llamada telefónica al 2222-7808 o bien escribirnos a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Doctor, qué bueno que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista Acción desde la mañana. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. El tema de alcohol es muy importante, puesto que siempre en una consulta el paciente llega y te dice, doctor, ¿puedo ingerir o no alcohol? Recordemos que los pacientes, una vez que se diagnostica la diabetes, ellos llevan una vida rutinaria en la cual consumen alcohol y otro tipo de alimentos. Y cuando llegan a la consulta ya con el diagnóstico, uno le dice, usted ahora tiene que evitar el alcohol. Entonces, eso es como una mala noticia para ellos, no por la diabetes, sino por el hecho de que no lo van a hacer como lo hacían de manera rutinaria. Doctor, quiero consultarle esto para iniciar. He escuchado en algunos momentos algunas personas que son diabéticas, más varones, ¿verdad?, que dicen, hay ciertos tipos de alcohol que no son dañinos, incluso nos ayudan a quemar toda la grasa y nos ayudan a disminuir la diabetes. ¿Eso es cierto? Eso es falso. Cuando hablamos de alcohol, hablamos de toda sustancia nociva que afecta meramente al organismo, llámese cerveza, llámese alcohol, llámese whisky, llámese lo que sea. El vino inclusive, todas llevan un porcentaje de alcohol, claro, unas más que otras obviamente, como cuando la gente dice yo me bebo una cerveza y no me hace absolutamente nada, pero yo me bebo 2 tragos de ron y sí me hace más efecto. Ahora, recordemos que el alcohol se metaboliza a nivel hepático. Okay. Eso hace que grandes cantidades de alcohol saturen meramente la función hepática. Esta compiten, en el caso de los diabéticos, con los niveles de glucosa, de tal manera que esta glucosa, en vez de caer meramente al torrente sanguíneo, cae en lo que son las sustancias, los componentes del alcohol, y estos pueden llegar al cerebro y causar lo que es la parte del embriaguez, en el caso de que el paciente exceda el consumo de alcohol. Me gusta, porque a veces en las redes sociales, en el internet, hay cierta información que como es positiva tal vez para los pacientes diabéticos, se retoma. Por ejemplo, yo leí a la vez pasada que si se toma que la cerveza tiene de 4 a 7% grados de alcohol y eso ayuda a quemar todo lo que es la grasa y a disminuir la diabetes. Y por eso yo le hacía la consulta, porque hay muchas personas que se han dirigido a eso y entonces dicen, no, la cerveza no es mala para los diabéticos. Exactamente. Cuando hablamos de alcohol, hablamos de que el paciente lo más permitido es 10 gramos de alcohol en las mujeres, sí, y el doble en el caso de los varones. ¿A qué equivale estos 10 gramos? Equivale a una cerveza, equivale a una copa de vino, equivale a una o onza y media de ron o whisky, y en el caso del varón puede ser el doble. Esta cantidad no es que lo va a hacer diariamente. Esto es en el caso que el paciente quiera brindar con la familia o una cena especial de vez en cuando. No precisamente tiene que ser diario, como me dicen los pacientes. Si esto es lo permitido, doctor, el fin de semana me puedo ver las cantidades de todo el día. Sí. Entonces, no es así, sino que realmente lo ideal sería que el paciente no consuma, porque recordemos que el alcohol digamos, alimentos que no tienen vitaminas, son alimentos vacíos totalmente, sí, libres de minerales, que más bien lo que hace es aumentar la cantidad de grasa en el cuerpo, aumentar el triglicérido y a la misma vez aumentar el ácido úrico. Entonces, este paciente lo que hace es, con tanta ingesta de alcohol, aumenta de peso, inclusive por eso dice la paciente que tienen la grasa abdominal es producto de la cerveza, sí, porque eso hace que aumente más la cantidad de grasa en el cuerpo y puede aumentar el riesgo cardiovascular que pueda tener ese paciente. Y recordemos que los pacientes diabéticos de alguna manera tienen neuropatía diabética. Entonces, esta se avanza más todavía y se hace más el daño progresivo, de tal manera que estos pacientes no se logran controlar. Inclusive te puedo decir que muchos pacientes que están medicados, si esa noche están pensando en tomar, se restringen de tomarse el tratamiento. Entonces este paciente puede caer en una complicación que se conoce como hipoglicemia. Wow. Doctor, ¿y qué sucede, yéndonos siempre a los extremos, si el paciente se está inyectando insulina, ya no solo con la metformina, sino también se inyecta insulina y ingiere alcohol? Tenemos una llamada, ya nos responde esto que le consultaba. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Juan Arteta. Quisiera saber qué daños puede causar el café excesivamente al hígado. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, doctor. Bueno, lo estaba mencionando, pues un tema muy aparte del café. Los cafés son los polifenoles, normalmente esos
no causan daños al hígado, ¿verdad? Inclusive ayudan bastante a la digestión, ayudan bastante al metabolismo, pero hay que dosificar la dosis en el caso de los pacientes. Hay muchos pacientes que exceden la cantidad recomendada, Sí. por lo tanto, eso sí puede ser dañino y perjudicial. Recordemos que todo en exceso daña meramente lo que es la parte del hígado en este caso. Y puede dañar si ya tiene problemas de hígado. de enfermedad Exactamente. hepática. Claro, lo ideal sería que si el paciente tiene una hepatomegalia o tiene esteatosis hepática grado 3, que ya está propenso a tener un problema o una condición meramente del hígado, este paciente no solo el tratamiento para la diabetes que actúa en el hígado, sino también cambiarlo a otros medicamentos que no afecten el hígado. En el caso de lo que tú decías de la insulina, Sí. ¿verdad? Es muy importante porque el paciente... Primeramente, cuando va a tomar el alcohol, el paciente no se chequea la glucosa. Y si no se chequea la glucosa, piensa que poniéndose la insulina y después tomar el alcohol, va a tener menos efectos, en este caso, de la descompensación del azúcar. Ok. Pero muchos pacientes se inyectan, luego consumen alcohol y lo consumen con el estómago vacío. Como te decía anteriormente, el alcohol se metaboliza, ese paciente probablemente disminuye la glucosa y constantemente debería estar ingiriendo alimentos con el objetivo de evitar que este paciente se complique con una hipoglicemia, que es la complicación más severa. Vamos a leer algunos mensajes que nos tienen acá en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, nos dice doña Janet. Mi esposo es diabético, tiene 43 años de edad, pero él toma licor con bebidas energizantes. Yo me imagino que eso debe ser malo, pero él no lo cree. ¿Es en serio? Exactamente, eso es una bomba de tiempo prácticamente. Recordemos que esas dos sustancias aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta la presión. ¿Por qué se combinan la bebida energizante con el alcohol? ¿Para qué se hace? Lo hacen meramente por desconocimiento, porque si ellos vienen y leen la etiqueta de lo que trae el alcohol y la etiqueta de lo que trae el energizante, traen una serie de sustancias que son nocivas meramente para el corazón y eso hace que el paciente se vuelva más hiperactivo, ¿me entiendes? Más activo, inclusive algunos lo han experimentado con el objetivo de que el alcohol no le llegue. Ya, o sea, el paciente cuando ingiere alcohol... Está buscando yo Exacto, la idea es que podés tranquilizarte con el alcohol. Lo hacen muchos pacientes, pero hay muchos pacientes que beben y buscan otra cosa que no les llegue, o sea, que no les haga efecto y siguen tomando más. Inclusive estos pacientes son los que más daño sufren porque están ingiriendo mayor cantidad. En otras palabras, un paciente que se beba 2, 3 cervezas y ya se siente mareado, por decirlo así, ese paciente ya deja de tomar. Pero en el caso del paciente que se beba 6, 8, 10 cervezas y no siente absolutamente nada, ningún síntoma, entonces ese paciente va a seguir intoxicándose hasta obtener el efecto ideal, ¿verdad? En este caso, por la ingesta de alcohol. Ahora, doctor, ¿qué sucede si eso no se toma en cuenta? Ya es un paciente con diabetes tipo 2, ya no solo el inicio, sino diabetes tipo 2. Ya usted nos ha dicho que no existe prediabetes o diabetes mala, diabetes buena, ya nos ha explicado en ese sentido. Pero ¿qué sucede si ese paciente continúa, verdad, cada fin de semana o a diario, ya sea combinando vinos, cervezas o licores? ¿Qué sucede? Bueno, este paciente puede tener complicaciones meramente. Ya hay casos donde se dan los problemas de cirrosis hepática, sufre de hipertensión, el paciente sufre de problemas de insuficiencia renal, porque el alcohol va dañando meramente lo que son las células de los nervios, va dañando también las células del corazón, y de tal manera que este paciente puede sufrir un infarto. Puede sufrir un infarto silente producto de la condición del alcohol, y a la misma vez el paciente va aumentando el triglicérido, que es fatal en estos casos en las arterias, que pueden provocar disminución y pueden provocar cardiopatía isquémica en este sentido. Por eso esos pacientes que toman de manera seguida normalmente terminan en un estado fatal. Nos preguntan acá, ¿qué problema podría ser tomar una especie de medicamento para bajar de peso? Eso es perjudicial para la salud, sobre todo en diabéticos, la combinación entre esto y el licor, imagino. Sí, la verdad que los medicamentos para disminuir de peso normalmente están dirigidos al centro, que es a nivel del cerebro, sí, disminuyendo lo que es la parte del apetito, de tal manera que estos pacientes no logran consumir alimentos que te lleven al aumento de peso, o sea, en otras palabras, la ansiedad, que es lo que el paciente trata de disminuir. Es que el paciente dice, no, que no me dé hambre para evitar comer alimentos que me causen daño. Sí. Ahora, si lo hacen bajo el efecto de alcohol, sí hay contraindicación, porque realmente el alcohol es una sustancia que no debe ingerirse meramente con fármaco. Cuando se ingiere con fármaco, o uno potencia el otro, o el otro disminuye el efecto del alcohol. Y aquí nos preguntan directamente, ¿el glusulín de 500 es bueno para bajar o es perjudicial?
La insulina estamos hablando de la metformina. Glusulin 500. 500, es metformina de 500 miligramos. Nosotros hablamos de un tema sobre si este es importante para bajar de peso o no. Okay. Hay estudios que demuestran que sí bajan de peso los pacientes, pero estamos hablando de 1 o 2 kilos durante un año. Sí. Pero no es con el objetivo de tomar meramente para bajar de peso. Correcto. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Gracias por esperarnos. Adelante. Buenos días. Doctor, mi mamá padece de azúcar desde hace varios años. Ella tiene 65 años. Y mi pregunta es, ella toma gabapentina para dormir, pero por ejemplo anoche fíjese que no le llegó la pastilla y entonces los dolores eran tan fuertes en la parte de la rabadilla, las rodillas. ¿Qué puede tomar para que le ayude? Gracias por llamarnos. Bueno, eso es una condición, ¿verdad? Meramente de la diabetes, que es la neuropatía diabética. No solo gabapentina puede tomar otro tipo de medicamentos, que sería bueno que capte el número, ¿verdad? Telefónico y que me llame directamente, pues, porque hablar de fármacos aquí, ¿ves? No es tan importante mencionarlo, pero sí lo podemos decir a ella directamente qué es lo que puede tomar en este caso y sobre todo hacer un buen control de los niveles de azúcar, porque recordemos que el azúcar o la glucosa altera lo que es la parte de la neuropatía diabética, la complica aún más. Correcto. Nos dicen también por acá, doctor, nos hacen la consulta, ¿a qué se deberá? Tomo licor, pero también tengo más de 18 años de ser diabético y tomo metformina, nos dicen por acá. ¿Eso podría estar causando el ardor en el estómago, nos dicen? Exactamente, exactamente. La mayoría, ¿El licor nos pregunta o la metformina? El licor. El licor principalmente. La metformina causa efectos gástricos, causa retorcijones, causa cólicos, pero a medida que el paciente lo va tomando, esos efectos van disminuyendo. Pero normalmente los pacientes que toman alcohol no lo hacen con las comidas, normalmente lo hacen con el estómago vacío, ¿verdad? Y eso sí te puede provocar problemas gástricos. Sí, y recordar que estos pacientes pueden también tener lo que es la bacteria, el Helicobacter pylori, y a veces no se dan ni cuenta. Exacto. Y están teniendo constantemente el ardor y la acidez a nivel estomacal. Quizás no es el tema, doctor, pero dice la insulina afecta a la vista. No. Normalmente lo que afecta a la vista es la parte de la glucosa. Normalmente esto hace que afecte meramente los fotorreceptores a nivel del nervio óptico, como habíamos hablado de la neuropatía diabética. Y si este paciente no se controla meramente, puede terminar con afectaciones visuales. Ok, doctor, recomendaciones para aquellas personas que nos están sintonizando y que ya han tenido incluso algún tipo de situación de emergencia en sus casas, pueden perder, nos preguntan acá, el conocimiento una vez que se exceden, ¿verdad?, en la ingesta de licor, incluso algunos nos dicen hasta intoxicaciones. ¿Qué es lo que puede hacer ese paciente? Lo principal es tener su glucómetro a mano, ¿verdad?, para tomarle la glucosa, porque normalmente esta hipoglicemia no es la hipoglicemia normal que se produce por falta de insulina o porque el paciente no comió. Entonces, esta hipoglicemia puede surgir de las primeras 24 hasta 72 horas después de una intoxicación. Entonces, hay que tomarle la glucosa en ese momento, probablemente el paciente esté en este estado, lo ideal sería darle a ingerir lo que es un poquito de líquido azucarado para que le ayude un poco a levantar el nivel de glucosa, ¿verdad? Si no lo tiene en el momento, pues obviamente lo ideal sería acudir a la emergencia con el objetivo de hacer el chequeo de inmediato. Pero siempre se lo he dicho a la mayoría de los pacientes, mantengan su glucómetro, que esto le va a salvar la vida. Sabemos que tiene un costo, pero si van recogiendo, porque es una enfermedad crónica, este paciente lo puede adquirir de tal manera que se esté chequeando constantemente su nivel de glucosa en caso de la ingesta de alcohol. Un último mensaje, tengo diabetes, pero mucho se me calienta el cuerpo. ¿Eso es normal? Normalmente puede ser por el nivel de glucosa que pueda tener ese paciente. Normalmente los pacientes no se toman la glucosa después de las comidas, solo lo hacen en ayunas. Y después de las comidas se elevan hasta el triple de lo que tienen en ayunas. Y es ahí donde tienen este tipo de síntomas. Bueno, y para aquellos pacientes que nos están sintonizando, doctor, ¿se puede o no ingerir algo de licor o alguna cerveza? Repitamos, porque nos están diciendo entonces del todo para no crear también conflictos. Es no ingerir alcohol. Mi opinión en todo diabético, no ingerir alcohol. Pero existen dosis adecuadas que la puede ingerir en caso de brindis o en caso que el paciente quiera pasar un rato familiar, por lo menos 1 o 2 veces en el año. Pero lo ideal sería no ingerir, que no salga acá diciendo que el doctor Bravo dijo que era bueno el alcohol.
lo ideal sería no ingerirlo, ¿verdad? Para evitar complicaciones. Complicaciones que ya nos dice que incluso pueden llevarlo hasta la muerte. Exactamente. Y la idea, ¿verdad?, es estar el más tiempo posible que Dios permita con su familia. Gracias, doctor Bravo, por esa importante información. Gracias a ustedes también por la invitación. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Si usted quiere hacer una llamada directa, él con mucho gusto le va a atender. Y por supuesto, recuerde cada una de las orientaciones de nuestros especialistas. No se automedique. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.